Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos, son las 19:05 aquí en La Máquina de Pensar, en una semana que ustedes saben viene surtida. Estuvimos el lunes hablando del libro de cuentos El resto de los seres vivos con Gaby Lucy, la escritora argentina. Ayer estuvimos nos visitaron Silvia Guerra y Diego Cubelli de la Fundación Nancy Bacelo en torno a la presentación del CD de poesía. Seguimos leyendo a Nancy y les quiero decir que mañana jueves, algo que vamos a estar organizando y que ya los estamos invitando, mañana jueves a las 18 horas vamos a estar en la Sala Citarrosa. Ustedes la conocen, la Sala Citarrosa tiene un espacio que se llama, una sala pequeña de unas 60 butacas, está en el primer piso y se llama la Sala Felisberto Hernández. Mañana jueves 30 a las 18 horas vamos a estar haciendo una charla, voy a estar moderando yo una charla que se intitula de esta forma, se llama Felisberto y Lebrero, un solo corazón, afinidades y diferencias entre dos grandes de la literatura. La idea es conversar en torno a estos dos escritores importantes, uruguayos, Felisberto Hernández y Mario Lebrero, en torno a las afinidades, a las diferencias que hay, y que para mí son muchas las afinidades, pero que en general, por lo menos mientras yo tengo conocimiento, lo que yo conozco, no se los ha puesto, por lo menos en una charla pública, a tratar de ver si hay realmente afinidades y qué diferencias. La charla la vamos a tener entre dos amigos de La Máquina de Pensar. Uno de ellos es Matías Núñez, el licenciado, doctor en realidad en letras, Matías Núñez, y va a estar también Bruno Cancio, el psicoanalista Bruno Cancio va a estar, y bueno, voy a estar yo ahí moderando. Y vamos a cerrar, mejor dicho, vamos a abrir, porque la invitación dice que vamos a cerrar, pero vamos a abrir, estuve hablando hoy, con una performance que va a hacer la actriz Fabiana Melegati y la pianista Laura Díaz. Todo esto va a ser mañana jueves 30 a las 18 horas en la Sala Felisberto de la Sala Citarrosa. Obviamente los estoy invitando, la entrada es libre, es gratuita, organiza el taller de escritura y comunicación y auspicia la Fundación Felisberto Hernández y obviamente La Máquina de Pensar. Estuve hablando con el director de la Fundación Felisberto Hernández ahora hace un ratito, Walter Di Conca, está muy contento y realmente la idea es charlar de una forma no académica y no vamos a sentar ninguna cátedra ni mucho menos, simplemente vamos a emparejar a Felisberto y a Mario Lebrero y vamos a preguntarnos esta pregunta: ¿un solo corazón? Afinidades y diferencias entre dos grandes de la literatura. Está hecha la invitación a aquellos que quieran ir, reitero, 18 horas mañana en la Sala Felisberto de la Sala Citarrosa. Ahora, amigos, vamos a cambiar en La Máquina de Pensar. Les dije que esta semana viene surtida. Estuvimos hablando el lunes de cuentos, el martes estuvimos hablando de un CD de poesía y hoy vamos a darle la bienvenida a Ricardo Ramón Jarne. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Anda bien? Muy bien, fenomenal, estupendo. Gracias por invitarme, Ricardo Ramón es director del Centro Cultural de España en Montevideo, pero lo hemos invitado porque hay una exposición, una muestra fotográfica, o sea que vamos a hablar mucho de fotografía, de un fotógrafo español, Alberto García Alix, que realmente tiene, una trayectoria impresionante y es una muestra inédita en Uruguay. La idea de hablar con Ricardo Ramón es que él, aparte de director del Centro Cultural, es curador de esta muestra, entonces se trata de uno de los mejores fotógrafos contemporáneos de España. García Alix fue el fotógrafo de la movida madrileña ya en los años 80, pero esta muestra poco y nada tiene que ver con la movida madrileña, más bien tiene que ver con las motos. Con la movida de la moto, ¿no? Que la moto se mueve. Ricardo, hiciste vos la selección de las fotos, obviamente, ¿no? Porque yo estuve viendo. Este fotógrafo tiene incluso un libro llamado Motos, sí, ¿no? Directamente, pero no son solamente ese libro. No, porque vamos a ver, yo primero quería hacer una exposición inédita porque creo que el MUF, el Festival de la Fotografía de Montevideo, todos mis amigos del Centro de la Fotografía, Dani Sosa, toda esta pandilla que trabaja tan fenomenalmente bien, pues se merecían una exposición que se estrenara aquí, que no se hubiera visto en ningún sitio del mundo y que ahora, como ha salido bien, pues nos la pide todo el mundo, ¿no? Y se llama Un expresionismo feroz, Alberto García Alix,
Y realmente el concepto de la exposición es que es integrar moto y vida, pero además intentando trabajar siempre con las últimas fotos. ¿Por qué? Porque las fotos de la movida se han visto mucho, todos esos retratos de Almodóvar, de Alaska, de Rosa Palma, de la gente drogándose, de las fiestas, de las tal, y yo creo que Alberto ha tenido una introspección, porque claro, ha ido evolucionando, obviamente, no estamos hablando de 30 años. Además ha ido evolucionando mejor, porque tú sabes que hay artistas que se quedan en un periodo y ahí se quedan y viven de los viejos recuerdos, exacto, ¿no? Exacto, sí, sobre todo cuando se consagran. Claro, y luego hay artistas, como es el caso de Alberto García Lee, que a mí me parece mucho más interesante lo que está haciendo ahora que incluso lo que hacía antes, que ya me gustaba lo de antes. Sí. Pero lo de ahora creo que tiene una carga de profundidad mayor, hay una introspección. No digo expresionismo por decir tonterías, sino que realmente se trata de una fotografía muy expresionista. Sí, incluso hay una foto que se llama expresionista, claro, que es muy feroz, ¿no? Que es una especie de combina la moto con un tigre o algo así. Sí, bueno, sí, esa es una foto que de alguna manera es paradigmática porque es el título, pero el concepto del expresionismo se da más en otras fotos, por ejemplo, esa serie de las sombras de las motos, porque tú sabes que el concepto de sombra y el expresionismo, claro, del expresionismo del cine alemán, de todas estas películas y además de cómo de alguna manera en el expresionismo tú te acuerdas que las sombras eran moradas, ¿no? Porque el concepto era que la sombra tenía otro color y en blanco y negro se concibe de otra forma, y además cómo trabaja él las sombras, que las proyecta sobre volumen, sobre la cera, y entonces crea como una especie de sentimiento muy inquietante, porque además él concibe, y a mí lo que me interesaba de esta foto demostrar es que la moto es un ser vivo más, que tiene alma, y los motoqueros lo sienten así, o sea, tiene una agresividad también la moto, que él la muestra, porque en un momento muestra una sombra de una rueda y habla de un insecto, ¿no? Un insecto, y entonces realmente estas motos tienen, digamos, son un poco siniestras. Pero claro, no, y aparte de esa siniestralidad, pero también... Atención, la moto casi no se ve, vemos las sombras, ¿no? Sí, se ve fragmentos. Cómo se transforma. O sea, hay un poco en el pretexto curatorial, pues pongo como el concepto de la fragmentación de la moto, hace que nosotros de alguna manera veamos la anatomía de la moto. Correcto. Como vemos el brazo, o como vemos la cabeza, o como vemos una pierna nuestra, y ese fragmento del cuerpo, de la anatomía, tiene una función. Y lo mismo pasa con las fotografías de Alberto con estos fragmentos de la moto. O sea, esos fragmentos de la moto tienen una función, que es, pues en algunas maneras es generar velocidad, en otras es una ruido, en otras tal, pero de alguna manera se produce una relación entre lo humano y la máquina, claro, que es muy interesante allí, ¿no? Tú ten en cuenta que además estos motoqueros, como es el caso de Alberto, la moto está en la casa, o sea que en el salón de estar tú te encuentras las motos. Vive con él, claro, viven con él. A mí me hizo acordar también, increíble, digo, son asociaciones, ¿no? Hay un célebre cuento de Julio Cortázar que se llama La noche boca arriba, donde, bueno, hay un señor que está soñando con un indio azteca que lo van persiguiendo, o un indio azteca que está soñando con el señor, no se sabe cuál, ¿no? Y al final ese indio azteca lo que ve a este señor y no comprende dónde está, ¿no? Y dice, está subido en un insecto metálico. Claro. Y aquí hay una foto que precisamente habla de un insecto, digamos. Él también encontró ese parecido, digamos. Pues mira, posiblemente, como es un gran lector, Alberto, haya leído el libro de Cortázar. Sin duda. Porque él se nutre mucho de la literatura. Además es un cuento que me lo ha recordado, es que está genial. La verdad que Cortázar, qué genio. Y
y realmente es un artista que está mucho más influenciado por la literatura que por la propia fotografía. O sea, ya él escribe muy bien, sí, ha sido editor de una revista que fue emblemática en las épocas de la movida, que era El Canto de la Tripulación. Ahora tiene una editorial que se llama Cabeza de Chorlito, que me encanta el nombre, y que está editando cosas como muy alucinantes. O sea, él siempre vive mucho el mundo de la literatura y le gusta, es un lector constante. Hay una foto que por alguna razón, vos sos el curador, la pusieron con, digamos, un tamaño mucho más grande, que es una muchacha embarazada. Sí, que además todo el mundo se cree que tiene el brazo cortado. Yo pensé que tenía el brazo cortado, porque parece No, porque es una chica que está digamos, con una panza muy grande, está desnuda y tiene el brazo detrás y claro, parece que estuviera cortado. Yo lo miraba y no puede, porque es durísimo, digamos. Sí. Pero no, es simplemente el brazo atrás. Ese brazo atrás es una contorsionista. Le quiero decir que, claro, los contorsionistas pueden hacernos creer lo que quieran, ¿no? Claro. Él está muy en contacto con el mundo del circo y con el mundo de las mujeres. Le apasionan mucho las mujeres en general y las contorsionistas en particular, ¿no? Entonces tiene como varias fotos sobre mujeres contorsionistas en diferentes posturas. Hay una que se llama Gema frente a su horizonte, que también debe ser es contorsionista, digamos, y lo que hace es, claro, está moviéndose, es una mujer que está con la cabeza rapada y no le vemos la cara, no le vemos solo la nuca, ¿no? Lamentablemente, bueno, todas las fotografías tienen historias detrás, ¿no? Esta chica está con la cabeza rapada porque tenía un cáncer, lamentablemente falleció. Y siempre hay como una relación de la obra de Alberto entre la vida y la muerte, claro, siempre una fotografía es la de un pasado que está muerto, ¿no? Claro. Entonces, un fotógrafo de alguna manera siempre fotografía instantes muertos, ¿no? Instantes pasados. Y esto ya cuando se une, cuando los personajes pues mueren, porque además la trayectoria de Alberto, imagínate, con toda esa época que nosotros vivimos en los años 80, con las drogas, con el SIDA, con todo, pues tú ten en cuenta que hemos enterrado a pandillas enteras de amigos, sí, ¿no? Sí, él tiene un libro que se llama De donde no se vuelve, de donde no se vuelve, claro. ¿No? Bueno, él es un milagro de la... Yo siempre le digo, Alberto, hijo, tú eres un milagro, porque yo por ejemplo, ahí se dividía la gente, la movida. Yo, por ejemplo, era una persona completamente denostada por este tipo de pandillas, porque como yo no me drogaba, claro, pues entonces decía, ay, este tonto, que no se droga. Bueno, de donde no se vuelve, estuve viendo que ahí, bueno, se inyectan y todo. Sí, se inyectan, o sea, te quiero decir que ellos todos han pasado por el mundo de la heroína, por el mundo de la de las multidrogas diferentes, porque era lo de la época. Yo, afortunadamente, como no me gusta nada hacerme daño, pues esto de pincharme, pues es que yo no podría pincharme, ¿no? Entonces, por eso no fui heroinómano. No, pero y digo, el tema también de la historia, ¿no? Porque esta foto, claro, con lo que me acabas de decir, ya me modificaste toda la foto. Es Gema frente a su horizonte, porque los títulos también son muy poéticos, y es esta muchacha que está con la cabeza rapada mirando hacia atrás, o sea, le vemos solo la nuca, está, digamos, y el horizonte es la nada, o sea, es mirando su horizonte y es una pared lisa, digamos, el fondo liso absoluto, ¿no? Sí. Es muy triste. Bueno, además a mí me interesó mucho este momento de inflexión de Alberto García Lis. Hay veces que yo puedo hablar de estas cosas privadas porque las habla él directamente. O sea, que yo, por ejemplo, la vida privada de la gente, pues no me interesa. Pero en el caso de Alberto, o sea, toda esta exposición viene de una inflexión, de una situación que él estuvo al borde de la muerte real, de las muchas veces que ha estado al borde de la muerte. Porque él es un superviviente nato. Yo ya le he dicho, has nacido con una flor en esa parte, porque es que es imposible.
y él le diagnosticaron una hepatitis C muy grave, tuvo que irse a París. En París no le dieron ninguna esperanza de vida y a partir de ahí también cambió su visión como fotógrafo y su visión y su relación con el mundo. Y yo quería empezar esta exposición a partir de ese hecho, porque realmente cambió muchísimo todo el concepto de la visión del mundo de Alberto. Y bueno, es interesante, ya tenía alguna foto previa y la película maravillosa que es desde donde no se vuelve, ¿no? ¿Es una película también? Sí, bueno, está considerada como una obra maestra. La presentamos el lunes en la Intendencia. Y bueno, solo hay 3 copias en el mundo, o sea, nosotros nos trajimos una y otra está en el Reina Sofía y otra la tiene un famoso coleccionista alemán. Y ahí de verdad, pues los que vieron la película, luego hicimos una charla posterior, ahí te das cuenta mucho de de cuál es el mundo real de Alberto García Lee, porque realmente es de una sinceridad y de una potencia y de una fuerza atronadora, ¿no? Claro, es ese mundo contundente de, digamos, para que nos hagan una idea, digamos, de los 80, del rock, por ejemplo, digamos, cuando el rock era verdaderamente rock en cuanto a que se jugaba en la vida, digamos. Claro, ¿no? Era sexo, drogas y rock and roll. Exacto, Tú ten en cuenta que habíamos salido de una dictadura de 4 años, de 40 años. Ojalá hubieran sido 4 y no 40, de 40 años, y que fue terrorífica, que además nos aisló del mundo, que retrasó si tú te miras, por ejemplo, todos los movimientos artísticos, poéticos, conceptuales, etcétera, antes de la guerra civil, donde España estaba situada a nivel cultural en la élite mundial, a lo que fuimos después con Franco, pues es nada, claro, ¿no? Entonces, claro, nosotros como juventud queríamos recuperar ese espacio que Franco nos había robado y ese posicionamiento de España en la vanguardia, en lo más actual, en lo más directo. Y entonces, pues por eso surgió la movida. No, y se encontraron una serie también de talentos muy importantes en ese momento que hasta el día de hoy, si vemos, claro, están... Pero mírate, había talentos y no talentos. Yo creo que era un concepto general. O sea, yo no he visto nunca una sociedad joven tan unida a un proyecto común, sin tener un director, sin tener un panfleto, sin tener un manifiesto, sin tener nada. Yo creo que eso estaba dentro de la sangre y de las ganas de todos los que estábamos ahí. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, amigos. Continuamos después de la pausa conversando con Ricardo Ramón, es director del Centro Cultural de España, pero aparte es curador de esta muestra que la recomendamos, vale la pena verla. Alberto García Alix, un expresionismo feroz, que está en el Centro Cultural de España y también está en una galería, pero lo hablamos después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Ricardo Ramón, director del Centro Cultural de España y curador de la muestra de fotografía de Alberto García Alix. Es un fotógrafo español que tiene una trayectoria muy importante, nacido en León en el año 1956, y que la muestra se llama Un expresionismo feroz, y trata de alguna forma en torno a el tema de las motos. Este hombre era no solamente de la movida madrileña, sino que también le encantan las motos, es motoquero. Tiene un autorretrato donde él está de espaldas con su chaqueta de motoquero, ¿no? Bueno, la moto es toda una vida. Yo al principio iba a titular esta exposición Vivir rodando, ¿no? Lo que pasa es que me gustó más Expresionismo feroz porque marca más esto, pero la verdad es que es una vida de vivir rodando. Yo siempre que me acuerdo, Alberto estaba en una moto, es un Centauro. Yo he ido muchas veces de paquete con él en esas épocas que no hacía falta casco para el paquete, ¿no? Entonces está bueno, y siempre lo he visto en moto. Yo tuve una moto que era una Morino
vinilos y medio, me pegó una torta enorme y lo consideré como un aviso y ya no llegué a conducir más moto, pero es que reconozco que la verdad el mundo de la moto es un mundo realmente maravilloso y además te haces colegas, sí, hay una especie de fraternidad. Hay una fraternidad universal del mundo de la moto y ellos lo viven. Aquí vinieron muchos motoqueros a la inauguración porque vi claro, que iban a traer motoqueros. Sí, entonces bueno, se crea así como una especie, son como una especie de gitanos, ¿no? Que son primos en todo el mundo. Tú sabes que los gitanos tienen primos en todo el mundo. Exactamente. Los motoqueros igual. Exactamente. ¿No? Yo el año pasado creo este año, presentando en Calima Entusiasmo Sublime de Esteves y bueno, y lo que como él es motoquero vino toda su banda, que vienen todos con la misma chaqueta y bueno, me vinieron a traer una tarjeta, unos recuerdos, no sé qué, no sé cuánto. Y todos ellos apoyan mucho. Y solamente para estar ahí. Sí. Ahora, una cosa que quede clara es que la muestra fotográfica de Alberto García Alix, que está en el Centro Cultural de España, y está en la galería que se llama Shipa, que está a la vuelta, la estuve viendo también. Sí, a mí me interesan mucho estos conceptos de trabajar lo público y lo privado, porque realmente se consolida más la obra de los artistas cuando tú trabajas también con galerías, porque yo no puedo vender, pero la galería sí, o sea que le sale muy bien al propio artista, porque hay muchas veces que claro, nosotros las instituciones hacemos exposiciones de los artistas y luego resulta que les pagas un fee pequeño y tal, y dice, oye, pues si yo os he dejado 40 fotos y no estoy recibiendo nada, ¿no? Más que tal. Y claro, muchas veces se maltrata al artista en esas cuestiones y tal, porque nosotros hacemos la exposición con las obras de ellos. Correcto. Ellos las tienen que imprimir, las tienen que marcar, las tienen que no sé qué y tal. Y entonces a mí siempre me gusta, aparte, como yo he sido galerista también, pues claro, a mí me gusta apoyar a los que realmente se están poniendo su dinero ahí para promocionar el mundo del arte, ¿no? Eso es un detalle de Ricardo, que hay que decir, de Ricardo Ramos Harner, que vos sos doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y que, bueno, que tuviste una galería, pero aparte venís del mundo, digamos, visual, ¿no? Del arte visual. Bueno, sí, vamos a ver, yo soy esquizofrénico, o sea, que te quiero decir que vengo del mundo de la literatura, del cine, de la música, de tal y cual. Este problema que tengo, que todo me interesa y entonces al final uno no consigue tiempo, porque a mí me gustaría que los días duraran 200 horas, pero solo duran 24. Básicamente es del mundo. ¿Y esta galería de arte contemporáneo, Ligeti, no la tenés más? No, además gané mucho dinero, fue una experiencia impresionante. ¿En Madrid? No, la tengo en Huesca, es una ciudad de 50.000 habitantes, pero yo hacía mucha feria internacional y luego además tenía en exclusiva artistas como Antonio Saura, o sea que era un nivel impresionante. Yo la llamé Ligeti porque creo en la interacción de las artes y para mí Giorgio Ligeti es un compositor maravilloso y le pedí permiso para ponerle el nombre a la galería y me dijo, me escribió una carta que la tengo ahí como oro en paño y me dijo, para mí es un honor que una galería de arte se llame Ligeti en Huesca. Debí haber oído por primera vez el nombre de Huesca en su vida, ¿no? Y tal, pero él creía igual que yo en la interacción de las artes. Cuando las artes se han movido de verdad es cuando han estado todos juntos, cuando la poesía, esto, claro. Entonces, ahora estamos en un mundo completamente autista donde cada uno va a su rollo de especialización de tal, y de no nutrición. Por eso yo inauguré las 3 exposiciones a la vez diferentes del concepto de diseño, Alberto García Alix, Jacqueline Lacasa, los de la música electrónica, porque lo que siempre intento es mezclar todos los mundos, porque es que tú eres mucho mejor arquitecto si sabes más de literatura que si no lo sabes, o eres mejor poeta si sabes más de cine. Es que o eres mejor diseñador gráfico si lees, o eres mejor narrador si lees poesía o si ves Foucault. Así mismo, porque la gente está como especializada en lo suyo, solo su pequeño círculo, su tal. Alberto mismo, las obras de Alberto, dices, mis obras me salen porque leo mucho. Simone y porque voy mucho al cine y porque me gusta la música.
¿entiendes? A mí esos son los artistas que me interesan. A mí el artista monocorde que solamente está en su mundo, pues que se quede en su mundo. No me interesa nada. Pero en general eso que decís, digo, cuando hubo, digamos, un gran renacimiento, cuando hay grandes movidas culturales, se da esa integración. Claro, todos los grandes cambios de las vanguardias se han producido. Músicos, poetas, pintores, escultores, cineastas, todos juntos. Mira lo que fue el surrealismo, mira lo que fue... Todas las vanguardias han salido así. Sí, o sea, se combinaban distintos artistas tras una idea común. Y entre ellos influenciaban y se daban opiniones, y era otra cosa, y eran todas las disciplinas unidas en conceptos, pues el mismo concepto, ¿no? Y tratando también de romper, digamos, de saltar alambrados, y tratando de que las cosas no vayan siempre etiquetadas, ¿no? En determinados géneros, ¿no? Esos son los grandes artistas. Por lo menos a partir de Duchamp para acá, yo creo que es eso, ¿no? No, incluso los músicos del Renacimiento, los músicos medievales, o el gótico que transformó el románico, todas las revoluciones se han hecho así. Con los cambios. Y claro, yo que siempre utilizo pues metáforas de motos, pues es un poco que hay que salirse de la carretera de vez en cuando y cruzar caminos, ¿no? Porque exactamente, sí. Ir campo traviesa. Claro. Campo traviesa. Hay un detalle que te quería preguntar, pero porque me llamó muchísimo la atención, y yo nunca he estado al lado de alguien que ha descubierto un cuadro de Goya en Huesca. ¿Descubriste, recuperaste y descubriste un cuadro de Goya? Pues sí, la verdad es que fue de estas cosas que me pasan en mi vida, que yo digo, verdad, no pasan muchas veces, ¿no? Y yo digo, pero qué sorpresa, porque además a mí me pasan cosas como muy alucinantes. Este cuadro, mira, te lo resumo en 2 minutos. Con Franco se crea una élite de arqueólogos. Entonces todos los museos de Bellas Artes de España tenían la arqueología perfecta, todas en sus cámaras, en sus todo tal, pero las Bellas Artes las tenían todas hechas una mierda, los cuadros tiran por ahí, el tal y igual en general, ¿no? Porque además entre ellos se apoyaban en las oposiciones y solamente ganaban la dirección los arqueólogos. Entonces, claro, cuando llega la democracia se da cuenta, porque claro, a Franco que le importaba el arte y la cultura, no le importaba nada. Entonces, cuando llega la democracia, ven que todos los museos provinciales de España, la sección de Bellas Artes está muy mal, y la de arqueología está bien. Entonces, todos los recién licenciados en arte nos ponen a trabajar en los museos. Y yo... ¿Y a vos te mandaron a Huesca? Y claro, yo estaba en Huesca, que era mi ciudad, y de alguna manera pues había una sala donde el bedel guardaba los perros de caza, imagínate, toda llena de horror, de tal y cual, todos los cuadros amontonados uno encima de otro, y de pronto veo 8 cuadros gigantes que digo, estos con unos marcos muy buenos, digo, estos o son buenos cuadros o el personaje es importante. Claro. Entonces empiezo a limpiar con esencia de trementina un cuadro y digo, anda, como estaba un poco craquelado porque le habían pegado un tiro en la guerra civil en el ojo, se veía el craquelado, y digo, mira, la imprimación Rojo España, y yo en plan cachondeo, como Goya, Rojo España de imprimación. Luego veo que el blanco está por encima del barniz, porque Goya siempre decía que el tiempo también pinta, y entonces los barnices se oxidan y oxidan el blanco. Entonces él pintaba blanco, barniz y blanco por encima. Volvía a poner blanco otra vez por encima para tal. Y digo, anda, como Goya. La pincelada era como Goya, todo como Goya. Y de pronto el personaje, voy bajando, voy limpiando con esencia de trementina ligera, con un algodón, y veo en un papel que sostiene el personaje en la mano, Franco Goya. Digo, no me lo puedo creer, es un Goya de verdad, Dios mío. Entonces o sea, estaba pintado el personaje y tenía un... Claro, normalmente cuando hay un personaje de este nivel, Goya firma en una hoja que el propio personaje lleva. Sostiene. Entonces, yo lo tapé inmediatamente, porque imagínate, tenía 22 años, lo tapé y digo, aquí este descubrimiento me lo roba el director del museo, cualquiera, lo tapé, y me fui al archivo. Estuve 3 meses encerrado en el archivo como una rata de archivo, y es el mejor cuadro, el cuadro de Goya mejor documentado del siglo pasado. Está súper documentado todo, todas las cartas de encargo, todo lo que responde Goya, cómo Goya está negociando el precio, como tal y igual, lo que vale el embalaje, todo eso está. Y todo eso lo publiqué, y cuando iba a salir la publicación le dije
al director del museo: tenemos un Goya, hay una rueda de prensa, si quiere participar en la rueda de prensa participa, y si no, pues la hago igual. Por supuesto, sí que participo, porque claro, el otro ni se había enterado porque el arqueólogo no tenía ni idea, ¿no? El retrato de Antonio Bellán. Bellán Monteagudo. Mira que era feo ese pobre, pero la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? No, pero ¿qué te parece? Porque mi vida cambió, ¿no? También descubrí, o sea, gracias a eso me voy a trabajar a Venecia, una exposición sobre Goya y en las colecciones privadas, donde fuimos con la Condesa de Chinchón, con un montón de cuadros de primer nivel. Lo inauguró la Reina de España, lo inauguró también la Reina María José de Italia, que era el primer viaje que hacía del exilio en México, que era de morirte de la risa, porque era una señora que iba en silla de ruedas con zapatillas Adidas y un armiño encima, ¿no? Era para hacerle una foto. Y bueno, pues esas cosas. También descubrí un ramo mayor. ¿Estabas ahí en la Bienal de Venecia? No, eso fue una exposición aparte, muy importante en Ca' Pesaro, que batimos absolutamente todos los récords de visitas en... Porque Goya sigue funcionando, ¿no? Bueno, Goya es una marca, imagínate, o sea, cuando aquí hicimos lo de Montevideo, Ciudad Cervantina, pues todo el mundo la bajaba, la gente de la India, de periódicos de la India, de China, de tal, bajaba Montevideo, Ciudad Cervantina, ¿no? Porque son esas marcas mundiales, Shakespeare, claro. Goya, Cervantes, pues que las pones allí, todos los periodistas te la bajan, ¿no? Exacto, sí, no, pero aparte Goya es es el primer pintor moderno, ¿no? O sea, lo que él pintó lo estamos viviendo todavía hasta ahora, ¿no? Y la personalidad y todo, un genio, un genio. Vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando con Ricardo Ramón, nos fuimos ahora para el lado de Goya, vamos después de la pausa, vamos a volver a la fotografía y a la muestra fotográfica que está ahora en el Centro Cultural de España. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos conversando en La Máquina de Pensar con Ricardo Ramón, director del Centro Cultural de España, en torno a esta exposición, esta muestra fotográfica de Alberto García Alix, que realmente la recomendamos, vale la pena verla. Bueno, también hay una exposición de Jacqueline Lacasa, estuve viendo, y también, no solamente está en el Centro Cultural de España la fotografía, sino que está a la vuelta en esa galería hermosa, ¿no? La verdad, una linda galería. Simplemente para hablar de la muestra fotográfica y para que no quede la idea de que solamente son motos, ¿no? Digamos, él trabaja la figura de las sombras, ¿no? El tema de las sombras de las motos, sino que hay, por ejemplo, un autorretrato de él, dice Escondido en mi miedo, que es fascinante, ¿no? Y es simplemente fotógrafo tras una esterilla. Sí, pero con contraluces, en fin, ¿no? Bueno, sí, hay retratos, hay edificios, hay una parodia del Origen del Mundo, que son sus propios testículos tapados al revés, y entonces da la sensación de que es como el tercer sexo. Uh-huh. Hay unos juegos realmente interesantes en lo que es su mundo y su concepto. A mí también me llama mucho la atención los cuadros de los árboles en invierno que están muertos pero vivos, ¿no? Sí. Ese es el concepto un poco de la muerte y la vida y tal. Y luego los edificios, muchos edificios de París que él veía desde la habitación del hospital, y que él los fotografiaba pues cuando solamente había una ventana encendida, y trataba de una sensación como de soledad, de desamparo, ¿no? Y que están realmente muy bien, son figuras muy poéticas. Hay que tener en cuenta que Alberto es un poeta, y entonces las fotografías son poesía pura, ¿no? Hay una fotografía que a mí me gustó o me impresionó también, porque algunos de estos de algunos personajes están con tatuajes, y hay uno que es solo la espalda y tiene tatuada unas alas, ¿no? Pero aparte tiene unas marcas en la columna vertebral la persona, y entonces dice que es un ángel, pero no se sabe qué tipo de ángel es, ¿no? Bueno, allí tampoco te voy a descubrir los secretos de toda la foto, porque es mejor que tengan secretos. No, ¿tiene secretos también esa? Claro, todas tienen sus secretos. ¿Pero esa es él? No, en la espalda esa es un tema de violencia importante. No, todas las fotos tienen realmente él no elige los modelos al azar,
Y luego aparte hay una cuestión de él que tiene como una mirada frontal, como él es miope, entonces tarda mucho a la hora de enfocar. Y entonces al modelo lo pone muy nervioso. Por ejemplo, a mí me he intentado sacar fotos muchas veces y nunca lo he conseguido porque digo, pero es que me está poniendo muy nervioso, porque es que tenerte ahí encima y enfocando, claro, porque si no fuera miope me enfocaría más rápido, pero como es miope, pues tarda mucho y crea como una relación de tensión con el retratado que es muy interesante. Correcto. Porque esa se ve en la foto y en la foto se ve tensión, hay tensión que la provoca él. ¿No? Sí. En esta, la del ángel, hay también, todas tienen una especie de, como hablas de expresionismo, una cierta tensión hasta cierta violencia. Sin embargo, también te sorprende, hay una foto muy grande de la cabeza de un perrito. Y el perrito es un perrito de estos sin raza, ¿sí? Sí, bueno, son los perros callejeros. Es un perro callejero. Es que él también dice que él es un perro callejero. O sea que también de alguna manera estos perros son un autorretrato. Está vinculado, de alguna forma está vinculado. A ellos, sí. También, bueno, el tema de las sombras ya lo dijimos, y a mí me sorprendió los títulos. Por ejemplo, hay uno que se llama Un Rocinante Moderno, y bueno, también es simplemente la sombra de una moto que, bueno, él imagina y realmente puede ser un caballo, en fin, ¿no? Sí, da la sensación de que es el Quijote o de que está. Bueno, tú sabes que jugar a la sombra, a las sombras es como jugar un poco a las nubes, ¿no? Claro. Esta nube tiene forma de tal, esta sombra tiene forma de tal. Hay un juego ahí también que es un juego plástico y que realmente él lo trabaja de una manera como, pues él se puede pegar horas hasta que la sombra coincide con lo que a él le interesa plasmar, claro. O sea, porque además él se pone, cuando fotografía en estado de éxtasis, dijo, tú eres como Santa Teresa, pero fotografiando, se pone como una especie de trance, como una especie de éxtasis, y hasta que no lo ve claro el concepto en esto, no la hace. O sea, que se puede quedar como una mantis religiosa hasta que ¡cha! Ese son los verdaderos fotógrafos. Es al contrario de aquellos que sacan 150 fotos. Sí, ¿no? Bueno, los que están todo el día con la selfie, ¿no? Pues claro, ese concepto es otro allí. Y aquí juegan muchas cosas. Juegan una conexión de vida y obra muy importante. O sea, la foto te tiene que primero te tiene que importar y segundo tiene que tener un significado para ti. Es como los tatuajes. Hay gente que se hace tatuajes a lo loco, claro, por cualquier cosa. Todos los tatuajes de Alberto están hechos porque importan y porque algo tienen que decir, como las fotos, ¿no? Ahí hay una conexión. Sí, ayer vi en un ómnibus una chica que se había tatuado en el brazo la América invertida de Torres García, y me llamó mucho la atención, digamos, ¿no? Porque eso te llama la atención. Es increíble que Torres García esté tatuado en un brazo. Eso me llamó la atención. Nos quedan pocos minutos, Ricardo, entonces te voy a hacer dos preguntas que no pueden ser muy extensas. Una, estuviste vinculado a Joan Miró, a la colección, al Museo Joan Miró, y la otra, dice que aquí que colaboraste en la creación del Museo Pablo Serrano. Pablo Serrano, estamos hablando de uno de los grandes de España de los últimos tiempos. Pues sí, claro. Vamos a ver, yo trabajé en los Pablo Serrano durante mucho tiempo por la colección de todas las obras y tal y cual. Fíjate que a mí siempre me llamaba, y Pablo Serrano estuvo en Montevideo. ¿Qué haría en Montevideo? Vivió en Montevideo, claro, vivió por eso en Montevideo, es que yo y entonces yo decía... Es un escultor muy importante. Claro, ¿no? Es un escultor fundamental del grupo El Paso, y creo que aquí hay sí, aquí hay obras, y además relacionadas mucho con su época religiosa, porque él tuvo relación con colegios de curas en esa época, y realmente pues es uno de los grandes escultores que él recuerda mucho Montevideo, y que en sus conversaciones siempre salía mucho con Montevideo. Creo que le impactó. Y en el caso de Miró, pues tuve una beca Socebis,
que es una beca muy importante. Del Museo Sotheby's, de la subasta, de las la casa de subastas, subasta. de la Fundación Sotheby's, para ir a catalogar toda la obra de Miró en la Fundación Miró, justo cuando se estaba construyendo el nuevo museo de Mallorca, al lado del estudio de Ser, que era un estudio maravilloso de Ser, y bueno, me entró la fiebre catalogadora japonesa y catalogué hasta los trozos de goma de borrar, hasta los trozos de lápices cortos, hasta todo lo catalogué para que no se perdiera nada de Miró. Todo está fotografiado, todo está medido, o sea que me pegué una paliza allí de catalogar. Y bueno, pero ahí digo, hiciste una inmersión en el mundo de Miró, más allá de las pinturas, de un pintor que aparte Miró generó un mundo propio y ese sí fue fiel a ese mundo propio, ¿no? Sí. Digamos, desde el Además, principio, salvo algunos cuadros al principio que, ¿no? Claro, bueno, él tiene un surrealismo. Él era un hombre del campo, era un hombre bastante rural, un hombre interesantísimo, con una inteligencia natural enorme y un gran sensibilidad con el tema de la cultura. Y allí descubrí que todos los cuadros de Miró son aéreos, pero no te voy a decir por qué. Hay que descubrirlo. Ahora mirad los cuadros de Miró y os daréis cuenta que todos tienen una visión aérea. Visión aérea significa que hay que mirarlos como si estuvieras desde arriba. Exacto. Bueno, ahí tiene toda una estética infantil, digamos que lo mantuvo siempre. Y es cierto, digo, a diferencia de otros grandes pintores que tienen grandes discursos, Miró era alguien muy sencillo para hablar, ¿no? O sea, muy sencillo para hablar, él lo transmitía todo a través de la obra, y no estoy de acuerdo que fuera infantil, era todo lo contrario. Lo que pasa que, claro, él dice, los padres dicen, esto lo hace mi hijo. Vamos a ver, esto lo copia tu hijo, nunca lo crea tu hijo, lo crea un genio como Miró, ¿no? Perfecto, bueno, esos son los comentarios que no se pueden hacer frente a un experto en arte porque te va a corregir inevitablemente. Ricardo Ramón, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, ¿no? Gracias a vosotros, de verdad lo pasamos muy bien. La verdad que sí, pasamos muy bien, y simplemente para reiterar la recomendación de la muestra de Alberto García Alix, amigos, mañana vamos a estar, reitero, en la Sala Citarrosa a las 18 horas, en la Sala Felisberto Hernández de la Sala Citarrosa, hablando de Felisberto y Lebrero, un solo corazón, afinidades y diferencias entre dos grandes de la literatura. Va a haber una performance al principio y vamos a estar charlando con Bruno Cancio, el psicoanalista, y el licenciado Matías Núñez. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien. Banco de Seguros